La teoría de la reproducción cultural la ubicamos pasada la mitad del siglo XX, 1970, a posteriori del escolanovismo y del normalismo. Vamos a trabajar los aportes de Bourdieu, un teórico francés que vive entre 1930 y 2002, es decir, un pensador contemporáneo. Él es un sociólogo, por lo tanto lo que nos brinda es una mirada sociológica sobre la escuela, no tanto qué pasa dentro de la escuela o adentro del aula, sino mira qué relación, qué función tiene la escuela dentro del sistema capitalista. Él es un teórico que proviene del marxismo, es un teórico crítico, por lo tanto su visión está atravesada por la búsqueda del reconocimiento de las formas de poder que tiene la sociedad contemporánea, la sociedad que él habita, y particularmente ver cómo se producen las formas de dominación. Pero no se va a preocupar tanto por las formas de dominación económica, sino mayormente por las formas de dominación que tienen lugar dentro del campo de la cultura. Otra de las cosas que podemos decir de Bourdieu es que coincide con la mirada de Althusser en cuanto a que entiende que la escuela es una institución que mantiene la desigualdad social. Los materiales con los que vamos a trabajar son unos capítulos del libro La reproducción, un libro muy reconocido en el campo de la educación, que fue puesto en venta a partir de 1970, que es un año que para los que vivimos en Argentina, la década del 70, sabemos que en 1976 inicia la dictadura. Tenemos que decir que este es un texto que estaba prohibida su circulación y su lectura en tiempos de dictadura, porque justamente lo que devela es una trama conflictiva y una trama no siempre a la que uno accede en una primera mirada cuando piensa la educación. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes ven esa imagen que hemos visto de muchas maneras a lo largo de nuestra vida, en el sentido común, en el pensamiento no académico, es fácil considerar la acción educativa como una acción amorosa, atravesada por el afecto, por una relación de apoyo y de sostén de parte de la maestra hacia las infancias. Y también es común que se piense la escuela, el ir a la escuela, como un camino que posibilita el ascenso social, la mejora en la vida social. Frente a estas dos ideas propias del sentido común, Bourdieu va a brindar una argumentación que las hace caer. ¿Qué es lo que sostiene este autor? Los invito a mirar esta imagen donde sobre ese niño parece que se le estuviera llenando la cabeza, ¿no? Bourdieu va a decir que la acción pedagógica es una acción que contiene violencia. Toda acción pedagógica, va a decir el autor, es objetivamente una violencia simbólica, en tanto que imposición por un poder arbitrario de una arbitrariedad cultural. En lo que va de la clase vamos a ir desarmando esta idea que nos plantea Bourdieu. Vamos a detenernos primero en violencia simbólica y a mí me gustaría preguntarle a ustedes qué imágenes vienen a su cabeza, a su pensamiento cuando escuchan la palabra violencia simbólica. No estamos hablando de una violencia física, de una patada, de una cachetada. No estamos hablando, por ejemplo, como veíamos en la clase pasada, de la violencia de los aparatos represivos del Estado. Acá estamos hablando, en palabras de Bourdieu, de una forma de violencia que hasta podríamos llamar gentil, una forma de violencia casi invisible, una violencia soterrada, dice el autor, silenciosa podríamos decir nosotros, subyacente o implícita, subterránea, que esconde la base de las relaciones de fuerza que están bajo la relación en la cual se configura. Les voy a traer un ejemplo que viene de la humorista Maitena. Tenemos un papá y una mamá acunando a unos bebés y la mamá le dice: no llore, princesita, no llore, acá están mamá y papá para cuidarla, ¿sabe? Bueno, ya pasó, pobrecita ella, es muy chiquitita, ¿no?
no puede solita. Ella lo que quiere es upa, ¿no? Quiere que la lleven, ¿no? Qué buenita, qué mimosa. En la misma escena vemos un papá acunando a su bebé. ¿Y qué dice el papá? ¡Epa, epa, bebé! ¿Un torito como usted llorando? ¿Por qué va a llorar, bebé? Que no tiene por qué llorar. Así, así. Ve que puede así. No se va a estar acostumbrando a estar en brazos, ¿no? Y ahora, ¿de qué te reís, caradura? ¿Cómo te gusta trasnochar, eh? ¿Qué les hace pensar esta viñeta? ¿Qué hay detrás de esa forma gentil de la mamá de acunar a esa nenita? ¿Qué hay detrás de esa forma que el papá le está diciendo a este bebé que no tiene por qué llorar? Que él es un torito. ¿Qué se espera de un torito? ¿Lo mismo que una nena bonita y mimosa? Dice este autor, la violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones, obediencias podríamos decir, pero que no se perciben como tales, porque se apoyan en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas. Acá les presento otro ejemplo. Esta es una imagen de una revista destinada a mujeres, producida en España entre 1940 y 1960. Y fíjense, luces, estrellitas, que nos dicen que una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Y ese lugar parecería estar asociado, por lo que vemos en esta imagen, a un lugar doméstico, a un lugar donde la tarea central es la limpieza, mantener las cosas pulcras. Entonces, digamos, acá no hay una orden, hay un mecanismo sutil de querer inducir una manera de ser, una manera de actuar. Por eso Bourdieu nos va a decir que la acción pedagógica es una forma de violencia simbólica, pero no es lo único que nos dice también que es una forma de violencia simbólica porque se nos impone un poder arbitrario, porque hay una arbitrariedad cultural en la acción pedagógica. ¿Qué se refiere con esto? Vamos a mirar entonces esta imagen para tratar de entender qué es esta idea de arbitrariedad cultural. Bourdieu dice que la cultura sirve para enmascarar, para no permitirnos ver el rostro real de los sistemas de explotación y dominio. Uno, si no le pagan lo hacen trabajar y no le pagan el sueldo, rápidamente advierte que está siendo explotado. ¿Sí? Un esclavo no puede no darse cuenta que lo están explotando, pero a través de la cultura eso se enmascara, dice Bourdieu. Y fíjense lo que agrega, que toda cultura escolar o académica, podríamos pensar la del instituto, es arbitraria. ¿Por qué? Porque su validez viene de ser la cultura de la clase dominante, que se impone a la totalidad de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Ahí traigo el texto de Bonewitz. Nosotros sabemos que Bourdieu es un texto complejo. Yo me atrevería a decir que es el más difícil de leer de todos los materiales que tienen acompañando la propuesta de pedagogía. Por eso trajimos también a Bonewitz, otro francés que nos ayuda un poquito a entender a Bourdieu. Esta es una cita que saqué de ese segundo texto. Dice Bonewitz, también francés. En otras palabras, y si exageramos para facilitar la comprensión del sentido de esta cita, según Bourdieu, no hay ninguna justificación racional para estudiar Maupassant más que Tintín. Si estuviéramos en Argentina, diríamos, no hay ninguna justificación nacional para estudiar a Borges en la escuela secundaria en vez de leer la revista El Tony o El Gráfico. No hay ninguna justificación para que se enseñe la pintura académica en lugar de mirar grafitis o que se enseñe la música clásica en lugar de la música techno. En ese sentido, dice Bourdieu, es arbitraria. Tampoco se explica por qué aparece matemática como una ciencia de excelencia y no el latín o el griego. Dice, eso es otra muestra de arbitrariedad. Fíjense lo que dice luego. Tanto la selección de las disciplinas enseñadas, o sea, ¿qué decido enseñar cuando pongo un niño en la escuela o pongo en la escuela primaria o en la escuela media? ¿Le voy a enseñar inglés o le voy a enseñar mapuche? Esa decisión
qué enseño y también la elección de los contenidos disciplinarios que enseño dentro de la materia música son el producto de relaciones de fuerza entre grupos sociales. La cultura escolar, va a decir este autor, por lo tanto, no es una cultura neutral, es una cultura de clase. Un ejemplo más de esto podría ser, no sé si ustedes han tenido ocasión de ser, diría comillas, invitados, pero a lo mejor fueron en realidad obligados a cantar el himno a Río Negro. Hasta el año 2011 el himno a Río Negro tenía una estrofa que decía: ha dejado atrás al tiempo, ahora marcha rumbo al sol. Sobre el alma del tehuelche puso el sello el español. ¿Qué quiere decir esa imagen? Sobre el alma del tehuelche puso el sello el español. Dejó de lugar, dejó de considerar todo aquello que traía el tehuelche y se impuso, se pone como ejemplo de ahora sí vamos hacia el progreso, ahora sí marchamos rumbo al sol, la figura del español por sobre la del tehuelche. En ese sentido decimos, junto con este autor, que los contenidos que enseña la escuela son contenidos de una clase, no son neutrales.